Bien, entonces continuamos con la parte del cuerpo calloso. Estamos hablando de esto que es la rodilla del cuerpo calloso. Repito y recalco, círculo verde para la rodilla del cuerpo calloso. Y vamos a ver qué es lo que hacen las fibras del cuerpo calloso. Miren, en este punto, ¿quién es el que maneja su audio activado? Ahí, entonces, en este punto, esto que está con flecha verde, ahí está, flecha verde, flecha roja, si gustan, ahí para que sea más preciso, roja, verde, azul, la parte de amarillo. Entonces, todos estos, miren, todas estas fibras son fibras comisulares. Y justo a través de la rodilla, porque todo este segmento pintado de rojo es la rodilla o no es la rodilla del cuerpo calloso. Justo a nivel de este segmento, las fibras anteriores comisulares adoptan la forma de U horizontal. Y a esta forma de las fibras que pasan a través de la rodilla entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio del lado derecho, en un corte visto desde abajo, o para que no se confunda, desde el derecho al izquierdo, si quieren como la imagen, las fibras forman lo que se llama el forceps menor. Todo esto que se los he pintado de rojo, amarillo, azul, van a formar algo que se llama forceps menor. Justamente para entender a las fibras comisulares entre un hemisferio y otro. Lo mismo está pasando en el tronco y en el esplenio. Miren, si nosotros vamos al tronco, ¿vemos o no vemos estas fibras? Desde un lado, ahí está el azul, ahí está el de color rojo, en un sentido, en otro sentido, en un sentido y en el otro sentido. ¿Quién no ve estas gamas de colores que estoy poniendo acá? ¿Bien? ¿Quién no ve? Entonces, por medio del tronco del cuerpo calloso, que es sustancia blanca, y es el capítulo que estamos estudiando, analizamos que van en direcciones desde un hemisferio derecho al lado izquierdo, lo que se denomina como las fibras de Lancicio, los nervios de Lancicio. ¿Bien? Entonces, todo esto que está proyectándose de un lado al otro a través del tronco del cuerpo, el tronco del cuerpo calloso, lo hace a través de estas fibras blanquecinas denominadas como nervios de Lancici. Así se llama, Lancici. Así es, Lancici. Entonces, a través justamente de estos nervios es que se llega en el tronco comunicar de la misma manera. Las fibras comisulares van a agarrar un hemisferio, van a dirigirse al otro lado, al otro hemisferio, del lado contrario, y van a generar esa comunicación. En la parte posterior, de la misma manera que sucedía en la parte anterior, también se va a formar. Miren, de color rojo la fibra comisular, de color azul la otra que va en el otro sentido, de color amarillo la otra que va en el otro sentido. Entonces, esto de la parte posterior a altura de quién, esto de rojo se llama el esplenio, ¿no? La parte posterior justamente esto es el esplenio. Van a formarse lo que se llama el forceps mayor. Justo las fibras que atraviesen en el esplenio y que van y se dirigen formando un arco, se lo llaman las fibras del forceps mayor. ¿Bien? Entonces, todo esto representa el forceps mayor comunicando un hemisferio con el otro. He ahí las fibras comisulares y su función. Otro segmento de sustancia blanca que también existe en el encéfalo se lo llama el fornix. Bien, entonces nosotros aquí entendemos el pilar anterior del fornix. La cristalización, la blanca anterior, ya acabo de mencionar justamente a través del forceps menor. Entonces el pilar anterior del fornix
Y esto que representa el pilar posterior del formix. ¿Qué es el formix? Es la bóveda de 4 pilares que es propiamente formación blanquecina telediencefálica. ¿Por qué telediencefálica? Porque va entre el telencéfalo y la porción del diencéfalo, por eso lo llama telediencefálica, a esto que es igualmente sustancia blanca. Es una formación telediencefálica debajo del cuerpo calloso y está descansando ¿sobre quién? Sobre el tálamo. Bien, ahí está sobre el tálamo. Está descansando sobre el tálamo, dicha formación blanca. Están interviniendo en el circuito de Papet, ¿sí? ¿Recuerdan? A través del formix van las fibras del cuerpo mamilar a la circunvolución del cíngulo, ¿no? Entonces el formix tiene fibras que están comunicando no homolateralmente un hemisferio, sino entre ambos hemisferios. Por eso tiene 4 pilares, 2 en el lado derecho y otros 2 en el lado izquierdo. Pero están comunicados. Y como están comunicados los pilares, ¿qué fibras van a tener? Comisulares. ¿Y cómo se lo llama a esas fibras que van dentro del formix? Comisulares del formix. ¿Bien? Entonces ahí la característica de las fibras comisulares. ¿Qué más en relación a las características de la porción del formix? Vayamos a hablar algo que se llaman las fibras de asociación, ¿no? Nosotros vamos a tener una característica, no tengo la imagen, tengo en otra presentación, creo. Guárdeme. Tenemos otras fibras que se llaman ahora las de asociación. Son las fibras que establecen conexiones. Ahorita vamos a ver sistema ventricular y sistema límbico. Este capítulo 13. Estas mismas. Y acá, por si acaso, estamos viendo, por si acaso, las diferentes comisulares que hemos visto, ¿no? Las comisulares anteriores, las posteriores, en eso que estaban formando los forceps, ¿no? Este en otro corte, por si acaso, este es el corte de Charcot, hace rato lo hemos visto en el de Fleshing. Entonces vemos cómo están las comisulares a través de lo que representa el tronco del cuerpo calloso en este corte, ¿no? Esto es tronco del cuerpo calloso. Bien, vamos a tener ahora sí las fibras asociativas. Estas son las comisulares. Ahora vamos a ver las fibras asociativas. ¿Cómo se dan las fibras asociativas? Analizo esta imagen. Color azul, color azul. Bien, ahí está, ahí está. Estas fibras comisulares, perdón, en este caso fibras de asociación, perdón, son aquellas fibras que establecen conexión anatómica y en un mismo hemisferio. Aquí está mi cisura interhemisférica. Por lo tanto, este es mi hemisferio del lado izquierdo y este es el del lado derecho, ¿no? Es un corte vértico frontal, coronal o de Charcot, ¿no? Ahí los 3 nombres para aprender. Entonces, tengo que entender que en un mismo hemisferio existen estas fibras que se llaman fibras de asociación. Fibras que establecen conexiones anatómicas y funcionales en un mismo hemisferio. Por lo tanto, van a existir 2 tipos de fibras. A estas las voy a llamar fibras de asociación cortas. ¿Bien? Justamente estas son mis fibras de asociación cortas, o también se las llaman subcorticales, ¿no? No están abandonando la parte de la sustancia gris, en este caso. Están en la misma sustancia gris. Pero desde esta sustancia gris hasta esta otra sustancia gris hay una separación. Hay esto que es un surco, ¿no? Ahí está un surco. Entonces, quieren comunicarse. ¿Qué van a hacer? Al igual que con el enamorado, ya tengo que utilizar WhatsApp, tengo que usar Facebook, tengo que usar Instagram, Snapchat, que todas las
puedo usar 1000 de las conexiones que ahora existen. Y las fibras asociativas cortas lo que están haciendo es comunicar una área subcortical con otra área subcortical. Entonces van a tener la forma de U, desempeñan un papel importante en las funciones intelectuales superiores. Sin estas conexiones no podríamos asociar muchas otras áreas para que exista el desenlace o la comunicación de la información. ¿Bien? Tenemos no solamente cortas, también vamos a tener fibras asociativas largas. Entre estas fibras asociativas largas, vamos a ir describiendo fascículos. Asocian e interconectan diferentes lóbulos en un mismo hemisferio. Las cortas asocian en el mismo hemisferio, pero las áreas subcorticales. Las largas interconectan lóbulos. Miren, todas estas conexiones que están existiendo entre el lóbulo frontal y el lóbulo occipital, entre el mismo lóbulo, aquí mejor el lóbulo frontal con el lóbulo occipital, esta ya parte de las fibras del parietal con el occipital, el frontal con el parietal, ahí están las fibras parietales, y están formando fascículos. ¿Cuáles son los diferentes fascículos que existen? Número 1, es el fascículo longitudinal superior. Número 2, el occipito frontal, el de color azul. Todo esto es el número 2, el occipito frontal. Y el número 3 se lo llama el unciforme o arqueado. Estos vistos desde la cara lateral, ¿no? El longitudinal superior, longitudinal superior, están comunicando el lóbulo frontal con el lóbulo temporal, parietal y occipital. Los 4 lóbulos con el longitudinal superior. Esto que representa el número 3, que es el unciforme o arqueado, permite una conexión entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Lóbulo frontal y lóbulo temporal. Esto que es el número 2, ahí está el número 2, que representa el longitudinal inferior, por si acaso. Todo esto que, bueno, aquí no es el longitudinal inferior, este es el occipito frontal, ¿no? Todo esto es el occipito frontal. Entonces, el occipito frontal conecta la corteza del lóbulo occipital, lóbulo frontal, ¿no? Entonces, permite, como su nombre lo indica, ¿no?, la conexión del lóbulo occipital y frontal. Ahora sí, en la cara interna, estos son en la cara externa. En la cara interna voy a ver 2. Este que es el longitudinal inferior, ahora sí, este es el longitudinal inferior. Y voy a ver esto otro que representa, por si acaso no se ve acá, las fibras deberían estar de un color más llamativo. Para su examen están claritas las fibras. Ahí está el longitudinal inferior y acá está la parte del cíngulo, las fibras del cíngulo. La longitudinal inferior conecta el lóbulo temporal con el lóbulo occipital, ¿no? Este es el lóbulo temporal y este es el lóbulo occipital. Las del cíngulo, que era parte del sistema límbico, comunican el lóbulo frontal con el lóbulo temporal. Está el lóbulo frontal, están comunicando con el lóbulo temporal. Bien, frontal con el lóbulo temporal. Estas son las formaciones de sustancia blanca y su interpretación anatómico-funcional para la descripción. Tenemos algo que se llama el sistema ventricular. Si nosotros explicamos el sistema ventricular, en nuestra primera clase de desarrollo embriológico ya hemos mencionado la parte del sistema ventricular. ¿Qué hemos dicho del sistema ventricular? Hemos dicho el sistema ventricular es un espacio, una área morfológica o una cavidad morfológica destinada a albergar y formar líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, justamente el líquido cefalorraquídeo dentro del sistema nervioso central se forma en este sistema ventricular. Son cavidades labradas dentro del encéfalo. Aquí, ¿quién diría la misma masa encefálica tiene un espacio? Y ese espacio comprende los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y esto que es el cuarto ventrículo, ¿no?
Entonces, ahí están, son espacios dentro de la masa encefálica. Estos ventrículos laterales que vamos a detallar con mayor característica. ¿Por qué? Porque el cuarto ventrículo ya lo hemos detallado cuando hemos llevado CRB, le hemos llevado su techo, su piso, ¿no? El tercer ventrículo lo hemos mencionado también en la parte del capítulo de médula oblongada, en la parte del mesencéfalo, ¿no? El tercer ventrículo ya lo hemos mencionado. En la parte del núcleo diencefálico, en diencéfalo también hemos hablado del tercer ventrículo, ¿no? Su relación con el tálamo. Pero acá vamos a recordar estas comunicaciones y este sistema ventricular. Los ventrículos laterales van a ser dos, obviamente. Uno al lado del hemisferio derecho y otro en el hemisferio del lado izquierdo. Dichos ventrículos, como hemos definido, si es una excavación dentro de la masa encefálica, va a tener proyecciones y divisiones por esas proyecciones. ¿Qué quiere decir divisiones? Va a dividirse en una parte anterior, los ventrículos laterales. A esta parte anterior, que justo está excavando la masa encefálica frontal, le voy a decir asta anterior. Este es mi asta anterior. Ahí está mi asta anterior o frontal. O también prolongación frontal de los ventrículos laterales, ¿no? Justo a través de una línea imaginaria que pasa en sentido, esta línea imaginaria que nos dice González, ahí está entre puntiforme, ¿no? Es una línea puntiforme, es una línea imaginaria que pasa de manera vertical hacia el foramen interventricular, es el límite para esto que se conoce como la asta anterior. ¿Cómo está representada? Tiene una pared superior, que esta pared superior, por si acaso, a ver, color rojo para la pared superior, ahí está, color rojo para la pared superior, está representada por la cara inferior del cuerpo calloso. Entonces, la pared superior representa la cara inferior del cuerpo calloso. La pared medial quiere decir el segmento entre ambos ventrículos, aquí de color azul si quieren, entre ambos ventrículos, a eso se lo llama el septum lucidum y el pilar anterior del fornix. Entre ambos ventrículos, derecha e izquierda, ¿qué vamos a encontrar al medio? El pilar anterior del fornix, tal como lo hemos visto en uno de estos cortes. Acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, justo ahí está el agujero interventricular y aquí está el pilar anterior del fornix. Al medio, la relación del asta anterior frontal en la pared medial es este pilar anterior del fornix. La pared lateral lo va a hacer el núcleo caudado. Si yo voy a un corte de Fleshing y recuerdo que este es o son los ventrículos laterales, esto es la pared lateral de dichos ventrículos laterales. Es la cabeza del núcleo caudado. ¿Se ve o no se ve lo que estoy pintando de azul? Esa es la cabeza del núcleo caudado. Y estos son ventrículos laterales. Específicamente, ¿qué? Las proyecciones o la asta anterior o frontal, ¿no? Entonces, eso representan los límites de esta asta anterior. Bien. Vamos a tener algo que se va a llamar, ya está detallada la asta anterior, vamos a tener algo que se llama el cuerpo del ventrículo, ¿no? Entonces, aquí esto que es el número 2, ahí está, entre líneas puntiformes, ahí está. Esto se llama cuerpo del ventrículo. Bien, ahí está el cuerpo del ventrículo. Entonces, esto que es el cuerpo del ventrículo o segmento central, se extiende de la misma manera desde otra línea imaginaria. Anteriormente, línea imaginaria de manera vertical entre el agujero interventricular
hasta otra línea imaginaria vértico-frontal a la altura del inicio del esplenio del cuerpo calloso. ¿Bien? Entonces, vamos a otra línea imaginaria hasta la parte del el inicio del esplenio del cuerpo calloso. Entonces, hasta este punto vamos a marcar lo que representa el cuerpo ventricular. ¿Bien? Esto representa el cuerpo ventricular o segmento central. Su techo de color rojo está formado por el cuerpo calloso, lo mismo que en la asta anterior, y su pared inferior está formada por el cuerpo del fornix, ¿no? El otro, en la asta anterior, el pilar anterior. Acá va a ser que en la parte inferior, color amarillo para la parte inferior, va a estar el cuerpo del fornix, ¿no? Eso para la formación y el límite. Bien, vamos hacia otro segmento, se lo llama el atrio o encrucijada. Miren, justamente todo esto, vayan colocando nombre y grupo. Coloquen nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Vayan colocando nombre y grupo. Ya que coloca uno, colocan todos, ¿no? Ahí estoy viendo. Ya coloquen nombre y grupo, así me detengo de una vez. Coloquen nombre y grupo, para poder pausar. Bien, hasta ahí entonces es el cuerpo. El atrio o encrucijada de los ventrículos laterales, de la misma manera, una línea imaginaria donde, aquí está amarillo la línea imaginaria, entre esto que decíamos para el cuerpo, el inicio del esplenio del cuerpo calloso. Entonces, una línea imaginaria vértico-frontal a nivel del esplenio del cuerpo calloso y otra línea imaginaria colocada en la porción de la confluencia del segmento posterior o el inicio de la prolongación occipital, ¿no? Entonces, justamente acá, para entender dónde se marca esta otra línea imaginaria, vértico-frontal, hasta ahí, rojo, una de las líneas vértico-frontales, amarillo. Amarillo para el inicio del cuerpo calloso y rojo para lo que representa el inicio de la asta occipital. Hasta ahí la línea imaginaria. Todo este segmento entre lo que representa la parte amarilla y lo que está de color rojo, todo esto va a representar el atrio o encrucijada. Bien, esto está a nivel del esplenio del cuerpo calloso. Es una confluencia de la parte posterior. ¿A qué se refiere como confluencia? Estos dos pedacitos, justo aquí está para dos pedacitos, se los llama como el asta inferior, o perdón, la asta con prolongación inferior, todo esto. Esta es la parte de la, acá solo esto. Esta es la asta no inferior, asta posterior o prolongación occipital. Esta está aplanada hacia abajo y representa una excavación dentro lo que es la masa encefálica occipital, ¿no? Estas son las astas posteriores occipitales, están aplanadas y se delimita de manera superior por el forceps mayor, quiere decir las fibras de lo que acabamos de hablar, que son las, ¿por qué no me marca? Ahí está. Esto de color azul representa la pared superolateral o el techo de esta proyección occipital y está formado por las fibras o el forceps mayor, ¿no? Hacia abajo, la pared inferior está formado por el espolón de Morán, se llama. Justo este segmento de color rojo, este pedacito, se lo llama el espolón de Morán.
o calca avis también en latín se le mencionaba a este segmento. Entonces, la asta posterior dentro de la excavación está terminando en punta en el lóbulo occipital. A 2.5 centímetros, dice la distancia entre esto y el segmento de la corteza, es 2.5 centímetros del polo occipital del hemisferio cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué contiene los ventrículos? Líquidos cefalorraquídeos. Me está faltando esta otra asta. Esta es la asta, esta sí es la asta inferior. La asta inferior o temporal. ¿Por qué? Porque tiene su excavación tanto en el segmento temporal, el lóbulo temporal encefálico, y dicho segmento, dichas astas temporales o inferiores, su pared superior está delimitado por lo que va a formar el núcleo caudado. Acá la pared superior de esta asta inferior la forma el núcleo caudado. Y la pared inferior la forma el hipocampo, el gyrus dentado, ¿no? Justo acá, esto que está de color rojo, representa el hipocampo, ahí está el hipocampo, representa el gyrus, acá vamos a tener al gyrus dentatus, allí va a estar el gyrus dentatus, ¿no? Entonces, eso es parte de la pared inferior del asta inferior o temporal. Dentro de estos ventrículos, o sea, dentro de la característica ventricular, lo vamos a comprender un poco más cuando ya vayamos a estudiar arterias. A la siguiente semana yo creo que ya vamos a estar con arterias. Hay un contenido ventricular que se forma del plasma. Ustedes van a llegar a fisiología. En un tubo de ensayo van a hacer una centrifugación y en esa centrifugación van a entender que un 45% de la sangre representa estructura celular, quiere decir el hematocrito. ¿Bien? Entonces, un 45% de la sangre representa estructura celular y es el hematocrito. Y un 55% representa la parte líquida de la sangre, y eso se conoce como el plasma. Ahí está, eso va a formar el plasma. Muy bien, el plasma va a ir a formar otros líquidos en el cuerpo. El líquido pleural, por ejemplo, el líquido pericárdico, va a ir a formar el líquido sinovial, el plasma que está proveniendo de la sangre. Y lo mismo, dicho plasma va a ir a formar lo que se conoce como el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cómo? A través de arterias. Nosotros vamos a entender ya cuando lleguemos al capítulo de arterias que hay un paquete vascular acá en los ventrículos laterales conocido como el plexo coroideo. Y a través del plexo coroideo se va a filtrar el plasma. Y una vez filtrado, ya no va a ser pues plasma, se va a constituir como líquido cefalorraquídeo, que difiere en muchas características del plasma. Recuerdan el capítulo 1 también que mencionábamos del sistema nervioso. Habíamos mencionado que hay podocitos, hay neuroglia. Y la neuroglia va a estar alrededor de los vasos sanguíneos y va a formar una barrera junto con la capa endotelial. Esa es la barrera hematoencefálica, que va a permitir que pase del plasma sustancias sin nutrientes, que pase la glucosa. Bienvenida a la glucosa, bienvenido el sodio en una cantidad, bienvenido el potasio, pero no manteniendo un equilibrio para que el líquido cefalorraquídeo constituya el nutriente de muchas estructuras de células neuronales, de células de la neuroglia. Va a estar en el líquido cefalorraquídeo propiamente esos elementos de nutrición. Y va a circular, va a tener que ir desde los ventrículos laterales. Miren, todo esto, el único espacio que se tiene es este círculo rojo. Y ese es el agujero interventricular. Y del agujero interventricular, ¿a dónde pasa? Pasa esto, que es el tercer ventrículo. Y del tercer ventrículo, a través del acueducto mesencefálico de Silvio, este es el acueducto mesencefálico o de Silvio, va a pasar ¿a dónde? Va a pasar al cuarto ventrículo. Y del cuarto ventrículo, ¿a dónde? A través de los forámenes de Luschka y Magendie, recuerdan, en el techo,
a través del velo medular, ¿no? Hay esos dos orificios de luz que va a pasar algo que se llama como la cisterna magna. Y de la cisterna magna al espacio subaracnoideo, ¿no? Entonces, ese es el sistema de circulación que se maneja. No va a ser el único, porque yo sé que el acueducto mesencefálico se comunica con cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo se va a comunicar a través de un conducto central dentro de la médula oblongada, dentro lo que es la médula espinal. ¿Recuerdan al conducto central? Si dibujaban una médula espinal, acá al medio de la sustancia gris, acá había un orificio, ¿no? Ese es el conducto central. Este conducto central, por donde al medio de la estructura va a pasar líquido cefalorraquídeo. Este es el sistema de circulación y función ventricular. Ahora, yo tengo que entender dicha función ventricular en todas las proyecciones que se me presenten. Uno, puedo estudiar la masa encefálica y vista de acá por si acaso, esta es la base. Si entienden este corte, se ha realizado un corte medial al encéfalo. Además del vértico frontal y transversal, también puedo hacerle un corte medial o interhemisférico, se lo llama, ¿no? Entonces hago un corte medial, pero incompleto. Incompleto, ¿por qué? Porque quiero ver las prolongaciones de los ventrículos. Esta es la asta frontal, con el rojo iré marcando. Número 1, la asta frontal. Número 2, estará representando al cuerpo ventricular. Número 3, estará representándose al atrio. Número 4, estará representándose al asta posterior. Número 5, estará representándose a las astas inferiores o temporales. Número 6, miren que justo por debajo del asta occipital había un tejido de sustancia blanca, que se lo llama el espolón de Morat. Esto es justamente el límite inferior del asta occipital. Y esto que veo sobresaliente, se los amplío la imagen. Miren, todo esto es paquete vascular, ahí está paquete vascular. Y ese paquete vascular se los llama los plexos coroideos. Ahí están los plexos coroideos, lo que va a formar propiamente el líquido cefalorraquídeo. Tengo otra proyección, acá está mi proyección vértico-frontal, donde puedo evidenciar si el corte, repito, se está apoyando más hacia el lóbulo frontal, puedo ver esto. Estas son las prolongaciones frontales del ventrículo lateral. Hacia abajo, ¿qué hemos dicho? ¿Cómo está delimitado? Aquí está el núcleo caudado, ¿no? Ahí está el núcleo caudado, por si acaso. Acá está el septum, ahí está el septum lucidum, delimitando la pared medial junto con el pilar anterior del fornix. Esto que está de amarillo representa el pilar anterior del fornix. Bien, esa es la pared medial de justamente la prolongación frontal, ¿recuerdan? No olvidar que todo esto es la rodilla del cuerpo calloso. Ahí está la parte del techo, si quieren, ¿no? El techo, la parte inferior hemos visto, la pared medial. Entonces, eso de los ventrículos laterales, acá se puede identificar en el corte de Charcot cuando hagan una tomografía o resonancia magnética al tercer ventrículo. Ya les he mostrado una tomografía donde hay desviación de los ventrículos. Cuando hay una hemorragia, un hematoma, un sangrado, entonces hay una desviación, está empujándose a los ventrículos laterales, al tercer ventrículo, a la sustancia gris, a la sustancia blanca, ¿no? Bien, entonces está desviando, hay una desviación de dichos ventrículos. Tenemos el mismo corte vértico-frontal, pero la diferencia del anterior corte es que justo el corte que se hace a la altura de los cuerpos mamilares, repito, para diferenciar un corte vértico-frontal de Charcot o coronal, como lo había dicho Carla Martínez, de este que justo se llama corte de Jacob, no tiene mucha diferencia, ¿no? ¿Por qué se lo llama corte de Jacob? Porque justo lo hace el corte a la altura de los cuerpos mamilares. La única característica por la que a este corte se lo llama corte de Jacob. Bien, porque utiliza los cuerpos mamilares de referencia.
¿Y qué tengo? Tengo también el septum, ahí está el septum lúcido. Voy a tener el tercer ventrículo, ahí está el tercer ventrículo. Aumento la imagen para poder ver a los ventrículos laterales. Bien, aquí estoy pintando de amarillo a los ventrículos laterales, pero esto representa el cuerpo ventricular, ya no representa las astas anteriores, ¿no? ¿Y cómo sé que es cuerpo ventricular? Porque está a la altura de los cuerpos mamilares. ¿Y cómo sé que es a la altura de los cuerpos mamilares? Puedo interpretar la presencia del cuerpo mamilar, ¿no? Entonces, el núcleo caudado, ¿dónde tendría que estar? Aquí de rojo tendría que estar en la parte inferior. Esto es núcleo caudado. Y lo que es de verde, todo esto sigue siendo el tronco del cuerpo calloso. Ya no constituye, por si acaso, la rodilla, ¿no? Sino el tronco del cuerpo calloso. Esto estamos viendo la parte del cuerpo ventricular. Si lo esquematizamos, tenemos esta otra imagen, ¿no? Ahí lo mismo. Ahí está el número 1, esto representando al tronco del cuerpo calloso, es el mismo esquema del corte de Jacobson. Tenemos, miren, de rojito, qué bonito a nivel de, lo ha esquematizado González, el número, le pondremos el número 2 a esto. Eso representa, el número 2 representa los plexos coroideos. Acá el 3 ya lo conozco, al tálamo, el